En todos estos capítulos, no sé si se dieron cuenta que Pablo viene haciendo esta comparación, ¿no?, entre los del mundo, los que no conocen a Dios, y los que conocen a Dios. Capítulo 4, por ejemplo, nos habla de despojarnos del viejo hombre y de revestirnos de un nuevo hombre que es como Cristo. Todo eso hasta el capítulo 5. Este nuevo hombre vive de cierta forma a diferencia del viejo hombre. Luego nos dice en el capítulo 5 que ahora somos hijos de luz y debemos dar frutos del Espíritu en contraste con los hijos de desobediencia. Estos hijos de desobediencia viven en las tinieblas dando fruto propio de las tinieblas. ¿Se acuerdan lo que era? Fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría, que lo vimos el domingo pasado. Luego, desde el versículo 15, Pablo empieza a hacer pequeñas comparaciones, ¿no? Habla de, por ejemplo, no seáis necios, sino sabios, no andéis como necios, sino como sabios, versículo 15. Versículo 17 dice, no seáis insensatos, sino entendidos. Versículo 18, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Son comparaciones, ¿no?, que todo el tiempo está haciendo ese contraste entre la vida del mundo y la vida que tenemos que llevar ahora. Es todo hablando de lo mismo. Era común en esa época, ¿no?, es decir lo mismo, pero de muchas formas diferentes, como desde cada aspecto, desde cada ángulo. Para que nos quede claro, era una forma de enseñar que tenían los israelitas. Lo pueden ver, por ejemplo, en Romanos. Los primeros capítulos es como un pensamiento cíclico que tiene Pablo. Es como que dice lo mismo una y otra vez, pero de muchas formas diferentes. Siempre hace lo mismo. Son formas distintas de hacernos ver una misma realidad. Que Dios transforma a las personas, pero que ahora las personas deben ser diligentes en vivir esa vida transformada. ¿Sí? El cristiano está dedicado a conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. A eso se dedica el cristiano. Y a hacer esa voluntad, a vivir en la voluntad de Dios. ¿A qué se dedica el cristiano? A conocer y a hacer la voluntad de Dios. El versículo 17 de todo este pasaje nos dice cuál es el pensamiento principal de todo este texto. El cristiano dedica su vida a entender lo que Dios quiere que haga, a conocer qué cosas demanda Dios de su vida y a poner por obra la voluntad de Dios, en contraste con el insensato que vive por vivir, aunque se diga cristiano, pero que no busca diligentemente la voluntad de Dios. Eso es lo que hablábamos con Vicky la otra vez. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a, entre comillas, esperar en la voluntad de Dios, pero no somos diligentes en buscar la voluntad de Dios, ¿no? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo voy a tener? ¿A qué escuela voy a mandar a mis hijos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Soy diligente en saber qué quiere Dios específicamente para mi vida? Muchas veces estamos estancados y no avanzamos en las cosas de la vida porque no estamos dispuestos a buscar y a hacer la voluntad de Dios. Ahora, esta voluntad de Dios específica para cada una de nuestras vidas, por supuesto, está acotada por la voluntad de Dios revelada en la palabra, ¿no? O sea, ¿qué dice la palabra? Esto, bueno, mi voluntad va a estar, la voluntad de Dios específica para mi vida va a estar en esa voluntad revelada, ¿se entiende? ¿Con quién me voy a casar? No me voy a casar con alguien del mundo. Tiene que ser así, así, así como dice la palabra, ¿sí? Eso es obvio, digamos. Como vimos el domingo pasado, la vida en las tinieblas está viciada de todo tipo de depravación, con fornicación, que es una distorsión de la relación de amor de Dios que Dios había planeado para nosotros. Está viciada con inmundicia, que abarca todo pecado sexual en la mente, con avaricia, que es el deseo desmedido por tener más, y con idolatría, que es sacar a Dios de su lugar, sacar a Dios de su trono y poner cualquier otra cosa, inclusive a mí mismo. ¿Sí? Eso es idolatría. Y el versículo 11 nos vuelve a decir que no participemos de estas obras de las tinieblas. Y no solo que no participemos, sino que ni siquiera hablemos de las obras de las tinieblas en el sentido de como si fuera algo normal para nosotros. ¿Por qué? Porque dice que es aún vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en lo oculto. Y nos dice algo,
sino más bien reprendedlas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que voy a ir por la calle reprendiendo a todo el mundo por las cosas malas que hace? No, esto quiere decir, en primer lugar, lo que nos dice el versículo 13. Versículo 13, si lo pueden ver ahí en su Biblia, dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, aún son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Sí? Nosotros somos luz, como vimos el domingo pasado, al momento de dar frutos en el Espíritu. ¿Cómo era? En toda bondad, en justicia y en verdad. ¿Se acuerdan de eso? Nosotros exponemos las tinieblas, en principio, al vivir de forma que le agrada al Señor. Una vida de bondad desinteresada por el otro, una vida de rectitud delante del Señor y de integridad personal necesariamente van a confrontar a los que nos rodean. Ese tipo de vida necesariamente incomoda en medio de las tinieblas. No sé si se dieron cuenta en el trabajo, en sus estudios, en el lugar donde estén. Cada vez que uno no sigue en el mismo desorden que los demás, no sigue en la misma amargura que los demás, es como que hay, che, ¿qué le pasa a este? ¿No? Y muchas veces incomoda el simple hecho de decir, no, yo vivo así. Vos sos del mundo, vos fíjate qué haces, pero yo vivo así. Y eso muchas veces incomoda y esa luz, al vivir de forma, al vivir dando frutos del Espíritu, expone la oscuridad de los que nos rodean. Cada vez que nuestra integridad personal se hace visible frente a la falta de integridad de los demás, estoy siendo luz y exponiendo las tinieblas. Primera de Pedro 4:4 dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan. Es rarísimo que no vivan como yo, que vivo en amargura por mi trabajo, que vivo mintiendo, que vivo así, es rarísimo. Y muchas veces eso genera odio, incluso violencia. Por eso hay iglesia perseguida. Por eso orábamos hoy por la iglesia perseguida. El cristiano tiene una forma diferente de vivir. Eso enfurece a las tinieblas. Esa es una forma de reprender las tinieblas. No necesariamente ir y decirle a la gente, eso que estás haciendo está mal. Que sí, tiene su lugar eso. Pero la primera forma de reprender las tinieblas es viviendo en la luz. Al vivir en la luz, exponemos la maldad que hay en las tinieblas. Y eso incomoda necesariamente. Por otro lado, vivir una vida de bondad, justicia y verdad algunas veces no es suficiente para dejar en evidencia las tinieblas. ¿Sí? Nosotros tenemos la palabra profética más segura, dice 2 de Pedro 1:19, a la cual hacemos bien en estar atentos como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué alumbra? ¿Cuál es la luz que puede exponer las tinieblas también aparte de nuestra vida dando fruto? Principalmente la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios puede traer luz a la oscuridad cuando la hablamos, cuando la creemos y cuando la aplicamos de forma oportuna. No, yo no voy a hacer lo mismo que vos porque la palabra de Dios dice esto. Yo soy cristiano. Mira, yo soy cristiano, yo no vivo así, yo vivo como dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Esto. Confronta. Confronta muchísimo porque la moral que presenta la Biblia es totalmente superior a lo que el mundo considera como bueno, como aceptable, como normal. ¿Sí? Obviamente la Biblia no es solamente moral, pero sí es moral. Es poder de Dios transformando nuestras vidas. No solo somos luz al mostrar cómo se vive la Biblia, sino también al aplicarla en el momento oportuno. Para confrontar con la palabra y para reprender las tinieblas con la palabra de Dios, no hace falta que nosotros seamos chocantes. ¿Sí? Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios en amor, transmitir el amor de Dios cuando hablamos con la palabra. Pero muchas veces la palabra por sí misma ya es confrontante.
Entonces no hace falta que nosotros vayamos al choque, ¿sí? Cuando salimos a evangelizar, la palabra de Dios por sí misma te confronta, apela a la conciencia de la persona. En tercer lugar, sabemos que Jesús es la luz del mundo, como dice Juan 8:12. Y el Evangelio, según 2 Corintios 4:4, es el resplandor de su gloria. Yo se los voy a leer en la Biblia de las Américas. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Al predicar el Evangelio y presentar a Jesús como Salvador y Señor sobre todos, estamos también reprendiendo las tinieblas. Estamos luchando contra el reino de las tinieblas. El Evangelio de Jesús tiene la capacidad de traer luz a las tinieblas de la mente y al corazón de las personas. 2 Corintios 4, del 5 al 6, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Qué predicamos cuando salimos a evangelizar? A Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Evangelio. El Evangelio hace todo eso en el corazón de una persona. El Evangelio es el medio que tenemos para que las tinieblas retrocedan. No es un simple lo que estás haciendo está mal. Es sometete al Señor. El Evangelio trae luz al corazón de esa persona. Hablado en amor por esa persona que está perdida. La verdad de la Biblia vivida y compartida es lo que reprende las tinieblas y las hace retroceder. Y por supuesto que esto también incluye pronunciarnos en contra de lo que está mal. Pronunciarnos en contra del aborto, en contra de los LGBT, en contra de toda la ideología que se quiere meter en nuestra sociedad. Por supuesto que incluye reprender y pronunciarnos en contra de todo lo que está mal, en contra de la corrupción y la inmoralidad dentro y fuera de la iglesia. Claro que hay un lugar para eso. Pero la palabra de Dios, vivida, aplicada en el momento justo y predicada en el Evangelio, es lo que hace retroceder las tinieblas. Son nuestras herramientas para luchar contra este reino de oscuridad. Pero siempre el corazón de todo esto es el Evangelio de Jesús, que puede transformar esa corrupción de este mundo. Por eso Pablo, si pueden ver en el versículo 14, Pablo hace algo que me encanta, que después de toda esta doctrina incluye un poema. Dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta no es una cita directa del Antiguo Testamento, es una paráfrasis, está parafraseando unos versículos. Es un poema. Algunos creen que era un himno que se cantaba en esa época. Sería bueno, ¿no? Como tener ese himno para nosotros. Creen que era un himno que se cantaba en las iglesias de aquella época. Isaías 60, del 1 al 3, creen los teólogos que es el texto base para este poema. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuál es la gloria de Jehová? Cristo. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Es Cristo el que alumbra. ¿Por qué digo por qué les decía que el corazón de todo lo que hacemos cuando hablamos la palabra es el Evangelio de Jesús? Pablo incluye este poema porque en este poema está condensado, súper resumido el Evangelio de Cristo. Despiértate tú que duermes, estamos dormidos en las tinieblas. El Señor viene y nos despierta a la realidad. Estábamos dormidos pensando que esto que nos rodeaba era todo lo que había. Que vivir para mí, eso era la realidad. Estaba dormido, no tenía idea. Jesús viene y te levanta, te despierta
No, esa no es la realidad. Estás en pecado. Yo soy tu Señor. Sométete. Viene y te despierta. Y levántate de los muertos, dice el poema. Estábamos muertos en delitos y pecados. Viene Cristo y nos da vida eterna. Y dice, y te alumbrará Cristo. Cuando estábamos perdidos en densa oscuridad, Él hizo resplandecer su gloria sobre nuestros corazones. Nos hizo resplandecer su gloria por medio del Evangelio. Nos dio esa luz que no teníamos para ver la oscuridad en la que estábamos metidos. Este poema es un resumen del Evangelio. Y me encanta que pensar que ellos lo cantaban, ¿no? Como recordándoles estas verdades preciosas en 3 frases. Es hermoso, me encanta. La voluntad del Señor para nuestras vidas es que seamos activos en la lucha contra las tinieblas. No un simple no participen de sus obras infructuosas, sino repréndanlas, luchen contra las tinieblas. No un simple no participen de eso y quédense aquí quietecitos dentro de la iglesia. No. Vayan y peleen contra las tinieblas. ¿Y cómo peleamos? Hablando y aplicando la palabra de forma oportuna y predicando el evangelio de la gloria de Cristo. Nosotros no fuimos llamados de las tinieblas a la luz para vivir de forma pasiva. Hay una canción de Kate Green que dice, el mundo está dormido en la oscuridad, pero la iglesia no puede pelear porque la iglesia se durmió en la luz. Decimos que la luz de Cristo nos resplandeció, pero parece que seguimos dormidos, inactivos, sin hacer nada, sin predicar el evangelio, sin vivir una vida consagrada al Señor, sin buscar activamente cuál es la voluntad específica del Señor para mi vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A qué quieres que renuncie? Cuando uno sabe exactamente qué quiere Dios para mi vida, es fácil acomodar todo lo demás a esa voluntad. ¿Sí? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Que te dediques a esto. Bueno, todo lo demás se va a acomodar a eso que me dijo el Señor que haga. ¿Se entiende? Entonces el que anda perdido, que no sabe qué hacer, a qué dedicarse, y no está buscando diligentemente la voluntad del Señor. Si este poema o himno que escribe aquí Pablo realmente ha sido una realidad en tu vida, no puedes seguir durmiendo en la luz. Si no estás buscando de forma activa la voluntad de Dios para tu vida, si no estás luchando activamente contra las tinieblas, si no estás haciendo luz en este mundo en tinieblas, entonces sigues en oscuridad. ¿Cómo estás haciendo luz en tu trabajo? ¿Estás siendo parte de la misma amargura de tus compañeros de trabajo? ¿De la misma queja? ¿Del hablar mal de tu jefe? ¿Estás siendo parte de la misma oscuridad? ¿O estás siendo diferente? ¿Estás siendo luz? ¿Estás mostrando cuál es la vida transformada del cristiano? Para los jóvenes, ¿cómo están siendo en el colegio, en sus estudios? ¿Sos un alumno ejemplar? No te digo que tengas las mejores notas, porque a todos nos cuestan ciertas materias, pero sos el alumno que más se esfuerza, que es más diligente, que es el más responsable, el más respetuoso. ¿Estás viviendo una vida transformada en tu colegio? Si no, seguís en oscuridad, seguís en tinieblas. Estás dormido en la luz, pensando que por venir al discipulado y por venir a la reunión de jóvenes, realmente sos cristiano. Qué duro, ¿no? Es fuerte, confronta el hecho de saber, no he sido luz en mi trabajo. Nadie sabe en mi trabajo que soy cristiano. Una vez me dio un poco de gracia porque viene un supervisor y me dice, me dijeron que vos sos cristiano. Y yo digo, ¿cómo sabía? O sea, ¿cómo pudo haber surgido esa conversación de que venga un supervisor y me diga, vos sos cristiano? Bueno, o sea, por lo menos en mi trabajo saben que soy cristiano. Y el mundo espera que el cristiano se comporte de cierta forma, ¿no? O sea, por más que no les guste, por más que los confronte, el cristiano
tiene que vivir de cierta forma. Por tus frutos vamos a saber si sos del reino de la luz o el reino de las tinieblas. Por tus frutos en tu trabajo, en tu familia. ¿Tu familia está sumergida en oscuridad? Y es que no estás buscando la voluntad del Señor, no estás buscando vivir la voluntad del Señor, por más que vengas a la iglesia cada domingo. ¿Tu matrimonio es un ejemplo a seguir para tus hijos? ¿O tu matrimonio hace que tus hijos no quieran ni pensar en casarse alguna vez? ¡Qué duro! Es que estás dormido en la luz, pensando que estás en la luz, pero no lo estás. Estás viviendo en oscuridad. Si la gloria del Evangelio, si la luz del Evangelio de la gloria de Cristo resplandeció en nuestros corazones, eso inevitablemente se va a ver en cada área de nuestra vida. No hablo de perfección de un día para el otro, ¿sí? Hablo de una vida que va transformándose hasta la medida de la estatura de Cristo. Hablo de una vida que avanza contra las tinieblas paso a paso, siendo luz en cada decisión que toma, que busca diligentemente ser entendido en cuál es la voluntad de Dios en todo lo que hace. Si no, sos un necio. Es lo que dice acá. Mirad bien, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, que quiere decir, no seáis estúpidos, no seáis tontos, sino entendidos en qué es lo que tienen que hacer. Por esta realidad del Evangelio en nuestras vidas y por esta lucha continua contra las tinieblas es que Pablo nos dice que debemos ser cuidadosos y diligentes en nuestra forma de vivir, siendo sabios y no necios en nuestra forma de usar el tiempo. Eso está en el versículo 15. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Sean diligentes en escudriñarse, en ver cómo están caminando. ¿Cómo? Aprovechando bien el tiempo. Pero algo que me llamó la atención aquí es que no sería la traducción más adecuada decir aprovechando bien el tiempo. Aquí la palabra que usa Pablo en griego para aprovechando es en realidad redimiendo, redimir. ¿Qué es redimir en la Biblia? Redimir es rescatar, ¿sí? Piensen una ciudad griega y que en el ágora, en el mercado de la ciudad, en el ágora, donde se venden todo tipo de cosas, también se venden esclavos. Entonces viene una persona, compra un esclavo y lo hace libre. Eso es redimir, ¿sí? Es lo que hizo Cristo por nosotros. Con su sangre, Él nos compró de la esclavitud de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, y nos hizo libre a una nueva vida. Él nos redimió, ¿sí? Ahora, la misma palabra la usa aquí Pablo para el tiempo. Es como rescata en el tiempo. Y al mismo tiempo, no se refiere aquí a horas y minutos, eso en griego sería cronos, ¿no? Pero no, sino que usa una palabra que se refiere a un periodo de tiempo, a una época. ¿Ve? Como que cambia el significado un poco, ¿no? O sea, rescaten este tiempo en el que están viviendo. ¿Por qué? Porque los días, el tiempo es malo. Los días son malos, dice el versículo. Esto es lo que creo que Pablo quiere decir. Se me perdió un poquito. Esto es lo que creo que Pablo quiere decir. Ustedes viven en un tiempo de muchísima maldad. Eso significa los días son malos. Viven en una época, en un tiempo de muchísima maldad. Usen este tiempo que tienen en esta tierra para el bien. Y si ustedes ven el contexto de todo lo que viene diciendo Pablo, haciendo esa comparación entre el mundo y las tinieblas, entre la luz y las tinieblas, el mundo y el reino de Cristo, es como que tiene sentido. El tiempo es malo, ustedes tienen que usar, redimir o rescatar ese tiempo para el bien, ¿sí? Para hacer el bien. Y eso, por supuesto, incluye una administración buena del tiempo, claro, o sea, pero no se refiere principalmente acá. Es como que está, como que se sobreentiende
que como cristianos vamos a hacer un buen uso de nuestras horas y minutos. El pastor Luis, él todo se maneja con agenda, ¿no? Una vez con Matías Baigorria, que vino acá, ¿se acuerdan? Le dijimos, che Luis, queremos ir a tu casa a visitarte. Bueno, yo puedo tal día, tal hora, lo agendo acá. Y tenía su agendita ahí. O sea, él hace un buen uso de las horas y minutos para ser lo más productivo posible, ¿sí? Eso está muy bien. Pero lo que está diciendo Pablo acá es vivan para hacer el bien y así impacten en este tiempo que están viviendo. Eso es lo que está diciendo. Una persona sabia se tiene que dar cuenta de esto, dice Pablo, que ya no podemos dedicarnos a lo malo, ya no podemos dedicar nuestro tiempo a lo que está mal, a nuestros propios intereses, a mis intereses egoístas, sino que debemos dedicar todo nuestro tiempo a hacer el bien. Y para eso debemos ser entendidos, de nuevo, en cuál es la voluntad del Señor. Si yo no sé qué quiere el Señor de mí, no voy a saber qué tengo que hacer. Voy a seguir viviendo para lo que no tendría que estar haciendo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ustedes fueron transformados de adentro para afuera, pero tienen que seguir siendo transformados en su entendimiento de Dios, en su entendimiento de su voluntad, y así van a poder comprobar cuál es la voluntad del Señor. Limpiando su mente con la palabra. ¿Cómo empezamos a discernir la voluntad de Dios para nuestra vida? En primer lugar, renovando nuestra mente con la verdad de Dios, con la palabra. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Sean santos. Y esa santidad no es solamente fornicación, sino toda su vida. En el tiempo, en sus pensamientos, en lo que hacen y lo que no hacen, en cómo lo ven los demás, santos. La voluntad de Dios en cada situación siempre va a hacer que andemos en santidad. De nuevo, eso es como el margen que tenemos, ¿no? La voluntad de Dios revelada en su palabra nos pone el margen para buscar la voluntad específica de Dios para cada una de nuestras vidas. Así que les voy a hacer unas preguntas de aplicación y es necesario que cada uno se analice cómo está viviendo. ¿Estoy dedicado a conocer y a hacer la voluntad de Dios? ¿O vivo por vivir? ¿O sirvo en lo que me dijeron, che, Fer, ¿puedes hacer esto? Y bueno, vamos. Che, Fer, ¿puedes predicar? Y dale. No. No. ¿Estoy dedicado a conocer y a hacer la voluntad de Dios? Yo sé que la voluntad del Señor es que yo enseñe la palabra, entonces voy a acomodar mi vida a dedicarme a eso. ¿Tengo una actitud pasiva o activa con respecto a las tinieblas? ¿Cómo es mi vida? ¿Estoy reprendiendo las tinieblas por medio de vivir la palabra de Dios? ¿Por medio de dar fruto del Espíritu? ¿Por medio de aplicar la palabra de forma correcta en cada situación? ¿Por medio de decir, no, yo soy cristiano y la Biblia dice así, 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 así? ¿O cada vez que escucho las tonteras que dicen mis compañeros con respecto de la vida, digo, ah, sí, bueno, cada uno piensa lo que quiere, no está bien? No, la Biblia dice esto. Arrepentite, sometete al Señor, de paso. ¿Estoy llevando la luz de Cristo a mi trabajo y a mi familia? De nuevo, si mi familia está sumergida en oscuridad, no estoy llevando la luz de Cristo al vivir la palabra. Si en mi trabajo yo participo de la misma oscuridad de mis compañeros, en la misma amargura, no estoy siendo luz. En mi colegio, en todo lo que hago. ¿Estoy luchando activamente contra las tinieblas o estoy dormido en la luz, como decía Kate Green? ¿Qué es estar dormido en la luz? Es venir a la iglesia, pensar que soy cristiano, servir en los ministerios,
pero en realidad estoy viviendo en oscuridad. No estoy luchando activamente. ¿El uso de mi tiempo refleja una vida rescatada de las tinieblas? ¿Estoy rescatando el tiempo en el que estoy viviendo para el Señor? Así como el Señor me redimió, pagó el precio por mi vida, yo estoy pagando el precio por rescatar este mundo malvado. ¿Cuál es el precio? Un esfuerzo constante por vivir en la voluntad del Señor, por vivir en santidad, por avanzar contra las tinieblas.